Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Vivimos tiempos idóneos para ese tópico literario, ese tópico de hace años que decía que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y por eso la industria del vintage, la industria de la nostalgia, vive su apogeo. Vive un periodo sensacional en el cual mirar al pasado, revivir recuerdos felices, está haciendo que mucha gente gane dinero. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo vemos en los productos. No se dejan de estrenar blockbusters en los cuales pues juegan con nuestra niñez, con nuestra juventud, con ese tiempo en el cual cuando aparecen personajes conocidos de nuestras películas favoritas de antaño, nuestro corazón late y nuestra pasión se florece más que nunca. Precisamente este espíritu vintage, este espíritu de los blockbusters que ahondan en el pasado, pues también afecta a la política. Y es que vamos a presenciar, o podemos presenciar, la producción de una película precisamente que va del pasado, de lo que fue, y quién sabe si de lo que pudo ser y al final pues no se dio. Me estoy refiriendo a Francisco Camps, un Paco Camps que asegura que se va a presentar para liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón dice que le respeta, que no le pilla por sorpresa este movimiento, y sin embargo su mano derecha, el recién estrenado cargo en la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo, Juanfran Pérez Llorca, dice que no es el tiempo para dar ese paso, que se equivoca en las formas y también en el periodo en el que lo hace. Habría que preguntarse ¿cuándo es el tiempo? No voy a entrar en esa manida frase de Mr. Wonderful, ¿no?, que dice que el momento es ahora, ¿no?, y que si uno espera, pues nunca alcanzará. Pero sí que es verdad que en la vida y en política también parece que nunca hay un tiempo idóneo para dar el paso. Habría también que preguntarse si es que acaso el tiempo en el que Carlos Mazón dio el salto pues era el periodo idóneo, porque algunos como Isabel Bonich opinarán distinto, porque recuerden que en el momento en el que el señor Carlos Mazón decide dar el paso, gracias a el resguardo de esa pradera en el que se recostaba junto a su colega Teodoro García Egea, y el que manejaba el partido cuando Pablo Casado estaba más pendiente de otra cosa, pues le hicieron la cama a la ex líder del PP en la Comunidad Valenciana. Seguramente Bonich piense que tampoco era el tiempo de Mazón y que se estaba equivocando en esa rivalidad, en rivalizar con una compañera, con una colega. Me estoy acordando de ese aplauso, un aplauso que por cierto se parece mucho a ese aplauso que le dieron a Pablo Casado antes de lanzarlo a los Leones y de imponer a Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular a nivel nacional. Porque así es la política, el tiempo dura menos que en el resto del mundo. Es como una especie de atmósfera en la que la gravedad fluye de forma diferente a el tiempo terrenal. Quizá ese también sea uno de los problemas, y tiene que ver con lo que un servidor dijo en el podcast anterior, en el editorial, en el que está en una especie de burbuja, o más que burbuja, en un planeta diferente. Y precisamente en ese planeta en el cual
pues no pivotan alrededor del sol, sino alrededor del propio ego de cada uno de los dirigentes, el tiempo para la atmósfera del propio Francisco Camps parece que ya ha llegado y está decidido. Lleva ya tiempo hablando de esa posibilidad. A nadie le pilla por sorpresa. Habrá que ver si de verdad genera ilusión, en cierta manera, y hay que decirlo. Creo que en los frentes del partido, en los bloques del partido, en los cuadros del Partido Popular, genera más ilusión la posibilidad de que Francisco Camps sea la cabeza visible del partido, y quién sabe si el candidato a presidir la Generalitat Valenciana que el propio Carlos Mazón. Porque hablando precisamente de tiempo, ahora que el señor Pérez Llorca se prodiga a dar lecciones de los periodos vitales, ¿no?, cual Pablo Coelho, pues habría que preguntarse si el tiempo de Carlos Mazón ya ha pasado. Porque para algunos, y un servidor ya saben que opina eso, el presidente de la Generalitat, tendría que haber dimitido al día siguiente de la dana, o quizá cuando se hubiesen puesto un poco la autocrítica, que por cierto no ha habido autocrítica todavía por la no gestión de la dana. Al contrario, lo que hay es alabanzas en el propio Partido Popular a nivel nacional, en ese cónclave en el cual pues volvió a ganar, qué sorpresa, con el 99% de los votos el señor Feijóo. Porque más allá de eso, más allá de lo quemado que está el señor Mazón, aunque no descarten que sea el candidato en 2027, habría que plantearse si de verdad no hay otra alternativa, si de verdad no hay más cantera más allá de Francisco Camps o Carlos Mazón. Y es que ahí está el kit de la cuestión. Creo que no encuentran relevo, y por eso que no les extrañe que a falta de relevo tomen unas de esas dos decisiones, o que Carlos Mazón siga, o dar la alternativa precisamente a un, no sé si llamar fantasma, pero desde luego que fantasma en la vida de Carlos Mazón es. Porque habría también que preguntarse qué sería de Carlos Mazón si Francisco Camps no hubiese sido imputado. Seguramente sus aspiraciones políticas nunca se hubiesen colmado. Seguramente hubiese probado suerte en Ciudadanos. Recuerden que una de las condiciones que puso Francisco Camps cuando ya se hizo con el mando en plaza del Partido Popular en la Comunidad Valenciana era desterrar al señor Carlos Mazón, y por eso le dieron ese cargo en la Cámara de Comercio. Habría, pues, hacer esa retrospectiva, y por eso el señor Mazón le inquieta tanto el señor Camps, porque hablar de Camps no es hablar únicamente de él, sino también del propio Mazón, de su propio pasado, de lo que podría haber pasado. Y también hablar de Paco Camps es hablar indirectamente de Carlos Mazón, de lo que podría haber sido el señor Camps si no fue como consecuencia de haber sido imputado. No solo hablo de que podría haber estado de forma holgada dirigiendo la Generalitat, sino que quién sabe si hubiese podido tener opciones de tener un hueco en Madrid, de sentarse en la mesa de el pequeño Madrid del poder, ya fuese como ministro o quién sabe si como candidato a la presidencia de gobierno de España. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Aquí me tienen en la librería Pinchon & Co, cogiendo pues un libro interesante y elemental para entender un poco la cacería política de Francisco Camps, o
mejor dicho, a Francisco Camps, como consecuencia de ciertos sectores de la prensa. Me estoy refiriendo al libro escrito por Arca de Espada, titulado Un buen tío, en el cual habla de las más de 100 portadas que el diario El País dedicó a Francisco Camps, un hombre que, por cierto, recordemos, ha sido absuelto en 10 ocasiones. Una obra que debería ser estudiada por todos los estudiantes de periodismo para ver lo importante que es no caer en la condena mediática. Aquí ya saben que nos gusta tener a los protagonistas de la noticia y, como no, pues tenemos el honor de contar con un comentario de Francisco Camps, ¿no? Y le hemos preguntado que cuáles son los motivos que le llevan pues para dar el paso de intentar volver a la primera línea política, de intentar presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, señor Camps? ¿Cómo está? Bueno, pues porque ya había terminado el Congreso Nacional del Partido, el 9 de julio, miércoles, 3 días después, creímos oportuno que era la circunstancia más adecuada para yo anunciar el interés que tengo al servicio de los militantes del Partido Popular de volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Hace muchos años, y cuando digo muchos años es muchos años, desde el año 19, con la segunda de las derrotas consecutivas del Partido Popular, que un grupo de gente nos dimos cuenta que algo teníamos que empezar a hacer porque el partido estaba perdiendo fuerza y dinamismo. Por lo tanto, no es un proyecto, ni mucho menos de hace unos cuantos meses, un proyecto que lleva muchísimo tiempo largándose, trabajándose y preparándose. Hace 2 años ya dimos un primer paso. Hace 1 año, después de mi última absolución, el 4 de julio, ya anunciamos que este proyecto se ponía en marcha. Por lo tanto, es un proyecto que ha tenido una larga trayectoria, que nos ha permitido contactar con un montón de compañeros militantes del Partido Popular. Más de 80 municipios hemos recorrido, centenares y centenares de compañeros con los que hemos podido hablar y tomar buena nota de lo que nos decían, de lo que pensaban tenía que ser el futuro del Partido Popular. Y para no distorsionar el Congreso Nacional que se celebró el último fin de semana pasado, decidimos ayer ya dar ese paso hacia adelante. Es un proyecto ilusionante, es un proyecto ambicioso y es un proyecto que pretende devolver al Partido Popular de la Comunidad Valenciana la obligatoriedad moral de luchar por la mayoría absoluta. Yo me comprometo con todos mis compañeros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a liderar este partido y liderarlo para ganar de nuevo, como siempre hemos solido hacer desde el Partido Popular, por mayoría absoluta, para solo tener un compromiso, el compromiso con nuestros votantes y, por supuesto, con todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pero no tener que estar todos los días esperando a ver una suerte de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. La Comunidad Valenciana necesita urgentemente de posicionarse de nuevo como un territorio potente, con capacidad de vertebración dentro del propio territorio y con capacidad de influencia fuera de la propia Comunidad Valenciana, a nivel nacional y a nivel europeo. Por eso dimos el paso ayer y nuestro compromiso es contactar con todos los militantes del Partido Popular, a los que aquí animo a que se pongan también en contacto con nosotros para ir preparando esa candidatura que, en cuanto se convoque el Congreso Regional, esté preparada para poder ganar la propia cita interna del propio partido. Baja, o mejor dicho, sube en la marea en el Senado de Alicante Plaza. Notamos unas vibraciones, un acercamiento, y es que tenemos a nuestra vera a un buen amigo, a Fernando Llopis, que va a abordarnos, va a acometer un abordaje con su corsario digital, con su ya imprescindible comentario. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hace aproximadamente 9 meses, Paco Camps, expresidente de la Generalitat, nos vino a visitar al programa de radio que dirigimos en Es Radio Alicante, el Corsario Digital, y empezó a comentar pues sus ideas y sus ganas
de alguna forma de ser considerado en su partido de toda la vida y al que él había sido leal, el Partido Popular. Él comentaba que pues no se sentía contento pues con el trato que le estaban dando, después de que él, evidentemente, y eso sí que es así, se portó bien cuando le pidieron, tras un montón de mayorías absolutas que había conseguido, que dejara el cargo debido a los asuntos de corrupción. Él lo dejó, se desapareció, y cuando ha ido siendo absuelto de todos estos cargos, pues ha dicho, pues básicamente lo que pidió es pues ese reconocimiento. Ahí es donde yo creo que se equivocó el presidente Mazón y todo el equipo del Partido Popular, que prefirieron pues obviarlo, quizá por de alguna forma los recuerdos de los enfrentamientos campistas, zaplanistas, mazonistas ahora mismo, ¿no? Y quizá por ese recuerdo pues pensaron que Camps era cosa del pasado, o incluso pues gente como Sonia Castedo, también muy vinculado a él, pues también eran cosa del pasado. De hecho, a Sonia Castedo que le hicieron volver a pedir la afiliación a su partido por internet. Y yo creo que ese gusanillo, ese dolor, se les quedó dentro clavado y siguieron intentando, pues bueno, de alguna forma reivindicar ese valor que habían aportado en el Partido Popular y todo lo que podían seguir haciendo para el Partido Popular. Desde el gobierno del Partido Popular siguieron sin hacerles caso, yo diría que casi me atrevería a decir que despreciándolos. ¿Qué ocurrió? Nadie podía pensar que unos días después iba a ocurrir el terrible desastre de la Dana, con una gestión, digamos, sobre todo comunicativa, muy errónea por parte del señor Mazón, y el que estaba ahora mismo puesto en entredicho era el señor Mazón, que parecía que era difícil que podía seguir siendo presidente de la Generalitat. ¿Qué ha ocurrido? Pues de que Camps ha ido ganando adeptos, se le sigue sin contar con el aprecio ni de la dirección del Partido Popular en Madrid, ni de la dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero él sigue contando pues ahora mismo con el apoyo de muchas personas que en la Comunidad Valenciana pues de alguna forma fueron apartadas por la actual dirección, o quizá otras personas que piensan que ese mensaje, que yo creo que es un mensaje muy potente del señor Camps, de vamos a recuperar el Partido Popular de las mayorías absolutas, vamos a recuperar el partido, pues ha causado efecto en ellos. Y ahora mismo pues tuvo un acto en Valencia con muchísima gente que que acudió a ese acto. Y ahora pues vamos a ver qué pasa. Lo que está claro es que ahora mismo el señor Camps quiere presidir el Partido Popular y dice que se va a presentar en el próximo congreso, que en principio se debería celebrar el año que viene. Nadie dice nada. Algunos desde el gobierno del Partido Popular, desde el gobierno de la Generalitat, ponen mala cara diciendo que no es el momento, pero claro, ¿cuándo es el momento? Evidentemente a los que gobiernan, a los que están en un lugar, nunca es el momento de que alguien intente quitarles ese poder en el partido. No sabemos qué es lo que pasará, no sabemos cuál es la actitud del Partido Popular, porque hay una cosa que sí que es cierta, y en el caso de Camps lo demuestra, yo creo que fehacientemente, y es que en política ayer es una cosa, hoy es otra, y mañana puede ser otra cosa totalmente diferente que nadie puede esperar ni conocer, por muchos perfectos analistas que tengamos. Para terminar, nos vamos con una sección que desde que se me ocurrió creo que es especial y creo que merece mucho la pena, porque como dije en el anterior, hay determinados perfiles, determinados personajes que desgraciadamente no han recibido los aplausos que merecen, no han recibido esa consideración por parte del gran público, como otras muchas veces sucede con gente que, desde mi humilde opinión, creo que está sobrevalorada. Determinados personajes que, si bien han hecho algo por lo que se les recuerde, hay otros que, sin embargo, pese a haber trabajado y pese a haber sudado con mucho esfuerzo y haber aportado no solo a nuestra provincia o a nuestra ciudad, sino también a nuestro país, pasan más desapercibidos. Y me viene a la cabeza no solo una persona, no solo sus fundadores, cuestión, sino una empresa. Me estoy refiriendo a EPL de Space, ¿no? La historia de cuando unos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández decidieron dar el paso, ir hasta el infinito y más allá y cumplir un sueño. Y ahora ese sueño es una realidad. Es una empresa que compite de tú a tú
con Elon Musk, con Jeff Bezos, y que amenaza precisamente esa hegemonía de ambas empresas, y que poco a poco, evidentemente si las administraciones se lo permiten, que parece que nadie es profeta en su tierra, pues podrán volar cada vez más alto. Y si ellos vuelan alto, nosotros lo haremos también. Soñaremos y haremos que esos viajes al espacio pasen de ser una utopía, pasen de ser pues un relato de Julio Verne, y se conviertan en una realidad. Sean buenos, sean felices y cuídense. Un abrazo muy fuerte.